Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Amados hermanos, bienvenidos para que juntos podamos ser ministrados por la preciosa palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a tratar con un tema que lleva como título: La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Y para comenzar este tiempo devocional, vamos a leer un versículo que se encuentra en uno de los evangelios. Lucas capítulo 24, versículo 16, declara la palabra del Señor lo siguiente: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon, trae en esta mañana una reflexión para cada uno de nosotros en base a este texto. Estemos muy atentos. Los discípulos deberían haber conocido a Jesús. Habían oído su voz tan a menudo, habían mirado aquel rostro desfigurado tantas veces que es admirable que no lo hayan conocido. Sin embargo, ¿no pasa contigo lo mismo? Tú has visto a Jesús estos últimos días, has estado en su mesa y no te has encontrado con Él. Esta misma mañana estás pasando por una dura prueba. Y aunque Él te dice claramente: yo soy, no temáis, tú no puedes distinguirlo. ¡Ay! Nuestros ojos están velados. Conocemos su voz, hemos mirado su rostro, hemos reclinado nuestra cabeza sobre su pecho y sin embargo, aunque Jesús está muy cerca de nosotros, estamos diciendo: oh, si supiese dónde hallarlo. Nosotros deberíamos conocer a Jesús, pues tenemos las Escrituras. Escuchen, amados hermanos, pues tenemos las Escrituras que reflejan su imagen. Pero sin embargo, ¿cuán posible es que abramos ese precioso libro y no tengamos un vislumbre de nuestro bien amado? Querido Hijo de Dios, ¿te ocurre esto a ti? Jesús apacienta entre los lirios de la palabra. Tú andas entre esos lirios y sin embargo no lo ves. Él está habituado a andar por los claros de las Escrituras y dispuesto a conversar con los suyos como el Padre lo hizo con Adán al aire del día. Sin embargo, tú, aunque estás en el huerto de las Escrituras, no puedes verlo, a pesar de que Él está allí. ¿Y por qué no puedes verlo? Porque como los discípulos mostramos incredulidad. Por lo visto, ellos no esperaban ver a Jesús y por eso no lo reconocieron. Generalmente, en las cosas espirituales obtenemos lo que esperamos del Señor. Solo la fe puede hacernos ver a Jesús. Haz tuya esta oración en esta mañana. Señor, abre mis ojos para que vea que mi Salvador está conmigo. Es una bendición querer verle, pero es mucho mejor contemplarlo. Él es afable para los que lo buscan, pero para los que lo hallan es indeciblemente muy amado. Es lo que nos dice en esta mañana nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y amados hijos de Dios, me gustaría en esta mañana rescatar 3 frases de este tiempo devocional. Primera frase: los discípulos mostramos incredulidad. Segunda frase: solo la fe nos hace ver a Jesús. Y tercera frase: Jesús nos apacienta por la palabra. Jesús nos apacienta por la palabra. Lamentablemente hay una pelea, hay una lucha en nuestro corazón entre la incredulidad y entre la fe. Y todos los cristianos en algunos momentos de nuestra vida tenemos y experimentamos esa pelea. Y lo peor es que algunas veces nos vence. Los cristianos más experimentados también sufren la misma pelea. Y lamentablemente muchas veces son vencidos, muchas veces somos vencidos. Vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 7, versículo 20.
Escuchen lo que dice el Señor en su palabra. Lucas capítulo 7, verso 20, en la mitad de este versículo dice: Juan el Bautista. Escuchemos, amados hermanos, que en esta oportunidad la palabra de Dios nos va a hablar de Juan el Bautista. No dice que era un cristiano que recién empezó a seguir al Señor Jesucristo. No dice que era un cristiano inexperto en seguir las pisadas de Cristo. No, amados hermanos, estamos hablando de Juan el Bautista. Estamos hablando del niño que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Estamos hablando de que Juan el Bautista es aquel que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues veamos lo que le pasó en este episodio a Juan el Bautista. El contexto de estos versículos es que él está en la cárcel. Entonces dice la palabra: Juan el Bautista nos ha enviado a ti. Es decir, Juan el Bautista envió a 2 de sus discípulos para que fuesen a buscar al Señor Jesucristo. Entonces dice: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista había visto al Señor Jesucristo, le había visto hacer milagros, había escuchado sus enseñanzas, y en este momento Juan el Bautista estaba dudando, y sus discípulos también dudaron, tuvieron incredulidad lamentablemente en su corazón. Pero versículo 21 y 22, quisiera también que veamos cómo el Señor apacienta el corazón de sus discípulos, apacienta el corazón de sus ovejas, y lo hace con su palabra. Y sobre todas las cosas también el Señor Jesús lo hace con mucha ternura. Tiene muchísima paciencia nuestro buen y amado pastor, el Señor Jesucristo. Entonces veamos cómo pastorea el corazón de los discípulos para que a su vez ellos fuesen y también pastoreasen y apacentasen el corazón de Juan con la palabra. Dice entonces el versículo 21: en esa misma hora, después de que los discípulos le hicieron esta pregunta, dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo: id, haced saber a Juan. Hasta aquí, amados hermanos, quiero que nosotros nos demos cuenta que los discípulos experimentaron milagros y prodigios del Señor Jesucristo. Pero aquí el Señor les dice: id y hacedles saber esto a Juan. Entonces los discípulos de Juan tenían que ir en esta parte con un mensaje. Tenían que llevar las palabras del Señor Jesucristo. Y las palabras de Cristo iban a apacentar el corazón, primeramente de los discípulos de Juan, y por supuesto luego el corazón de Juan. Entonces dice: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Podemos ver, amados hermanos, cómo el Señor Jesucristo apacienta el corazón de Juan y de sus discípulos con la preciosa y suficiente palabra, con su palabra. ¿Por qué, amados hermanos? Porque las Escrituras nos dicen que la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Y nosotros, amados hermanos, no somos la excepción. Como he dicho, todos los cristianos muchas veces son vencidos por la incredulidad. Y tal vez en esta mañana alguno de nosotros está batallando entre la fe y la incredulidad. Pues yo quiero, por medio de la palabra, que tu fe venza la incredulidad, que tu fe crezca, que mi fe crezca, que nuestra fe aumente y que gane la pelea a la incredulidad. Escuchemos lo que dice también el Señor en su palabra. Y vamos a leer otro texto que se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 63. Dice nuestro amado Dios: el Espíritu, dice, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida. Entonces, la palabra de Dios es lo que va a traer vida a nuestros corazones. La palabra de Dios es lo que va a aumentar nuestra fe para nosotros poder vencer y ganarle esta pelea a la incredulidad. Me gustaría también que leamos otro texto. Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Hijos de Dios, van a venir movimientos falsos, van a venir ideologías perversas, van a venir falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, van a venir movimientos filosóficos, va a venir libertinaje, va a haber personas que van a querer destruir la palabra de Dios. Pero en esta mañana nuestra fe va a ser fortalecida porque Dios asegura categóricamente a la luz de las Escrituras que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra, amados hermanos, la cual el Señor nos la ha regalado a nosotros, a la iglesia, no pasará. Todas estas ideologías perversas de hoy en día pasarán. Por fuertes que parezcan, pasarán. Toda ideología absurda pasará. Todo movimiento filosófico pasará. Muchos han sido los que a lo largo de la historia se han levantado contra la Biblia, contra las Escrituras, y todos han perecido. De muchos ni quien se acuerde, pero amados hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios ha sido regalada por nuestro Padre para que de generación en generación puedan conocer la maravilla, la grandeza y los atributos de nuestro amado Dios, para que puedan conocer el plan precioso de salvación que se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Amados hermanos, entonces estoy completamente convencido que en esta mañana nuestra fe está siendo avivada por la palabra de Dios. Vamos a ver también otro versículo que se encuentra en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En Juan capítulo 6, versículo 63 dice, mi palabra es espíritu y es vida. La palabra de Dios da vida. Y aquí también nos confirma Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios es viva y también es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Vamos a ver también otro pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Amados hermanos, tenemos la palabra profética, tenemos la palabra de Dios más segura. Hay libros cristianos muy buenos, amados hermanos, pero nada ni nadie puede superar a la palabra de Dios. Puede dejar de escribir de aquí en adelante cualquier persona, cualquier cristiano puede dejar de escribir, pueden dejarse de editar libros. Pero nosotros, mientras tengamos la palabra de Dios, tenemos todo lo suficiente, todo lo que necesitamos para conocer, amar y ser salvados por nuestro precioso Dios. Dice entonces, recapitulo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en todo lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, no. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, amadas vidas, es el Espíritu Santo el que nos ha dejado las Escrituras. Es el Espíritu Santo el que nos ha dejado la palabra para que la incredulidad se disipe de nuestro corazón y que nuestros corazones sean avivados con fe, para que nosotros veamos a Cristo y nos deleitemos en la hermosura y en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra fe crezca, amados hermanos, y nos mantengamos firmes en medio de cualquier corriente filosófica que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Amadas vidas, me gustaría, amados cristianos, que reflexionemos en lo que el Señor ha traído hoy a nuestros corazones. Me gustaría también invitarles a que el día de mañana se conecten y que juntos podamos ser edificados en la palabra de Dios. Y antes de despedirme, me gustaría también que puedan ustedes suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho. Me gustaría también que puedan compartir este tiempo devocional con otras personas. También me gustaría que dejen algún comentario y con todo, amados hermanos, estoy muy agradecido por todas aquellas vidas que se conectan a estos tiempos devocionales. Este es su canal El Peregrino. Juan Carlos Barahona González es mi nombre, su amigo, hermano y servidor. Y si nuestro Padre así lo permite, les espero para que el día de mañana disfrutemos y seamos ministrados por la preciosa palabra de Dios. Que tengan un precioso día. Buenos días.